De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos a Jorge Botti, expresidente de Fede Cámaras, @jbotti con 2T1. Botti como Henry, con I latina. Te dejamos un tema, pero vamos a dejarlo un poquito más allá porque creo que tenemos que hacer un poco más de análisis. La noticia principal de Globovisión: secretario del Tesoro de Estados Unidos sobre Venezuela, consideramos aplicar más sanciones. El gobierno de Estados Unidos evalúa aplicar nuevas sanciones en el caso venezolano, después de la que impuso el lunes a 4 funcionarios y el martes el secretario del Tesoro Steven Mnuchin. También el presidente Maduro calificó de vergonzosos decretos de Trump contra el petro. Evo Morales: Trump continúa su obsesión contra el hermano pueblo de Venezuela. Luis Florido continúa su gira para evaluar la situación de los venezolanos en otros países y sale caminando, cruzando la frontera a pie con una franelita, como tienen que hacer algunos venezolanos en este momento. Jorge, tenemos muchos escenarios, yo quería verlos algunos contigo. Tenemos lo que propone el Frente, ya lo evaluamos, el Frente Amplio Democrático. Tú mismo me dices que hay unas reuniones, a lo mejor tienen que ser más inclusivos y tener algunas propuestas de cómo llegar más allá de pedir condiciones, que la está pidiendo también Henry, y fue hasta Estados Unidos, y quiero saber tu opinión sobre eso. Pero también tenemos otros tipos de escenarios. Está el escenario que plantea Henry Falcón. Él dice: no me importa los que no van a votar, tenemos en cuenta el abstencionismo, pero si de 12 millones de votantes van solamente 3 millones, yo puedo ganarle al presidente Maduro 3 a 4, 75% votarían por él. O sea que mucha gente, y las señoras o señores que no están viendo, yo no voy a votar porque la iglesia me dieron el domingo que no fuera a votar, o por fe, o por cualquier cosa. No lo están tomando en cuenta en este escenario. Cuéntame. Yo creo, Pedro, que hay que tener mucho cuidado con hacer esas cuentas anticipadamente, porque no solamente se trata de tener condiciones, sino de tener el respaldo. Cuidado, que a lo mejor tan grave como no tener condiciones electorales es no tener la energía social suficiente para respaldar tu propuesta. Y por eso hablaba del estado de ánimo. Todo pasa por allí. Si tú no logras conquistar esas grandes masas que quieren cambio alrededor de una cualquiera de las estrategias, de las tres que básicamente están sobre la mesa, porque no hemos hablado de la de Soy Venezuela, que también tiene sus visos interesantes. Si tú no logras conquistar esa energía social y ponerla a funcionar a favor de una de las estrategias, me temo que ninguna va a dar resultado. Lo digo con toda sinceridad. Yo creo que el día después, gane quien gane, no va a tener legitimidad de origen, de lo que es el pueblo que lo apoya, dices tú. Es correcto, y vamos a pasar a un escenario absolutamente inédito, que ya sería, digamos, sería muy cuestionada la legitimidad de origen de un gobierno que se autolegitima de nuevo unas elecciones que no fueron tales. De manera que, insisto, yo creo que en las próximas semanas hay que medir muy bien cómo se mueve este estado de ánimo del país. Lo segundo es que creo que el peor error que podemos cometer, y me refiero sobre todo a quienes están al frente del liderazgo de estas tres iniciativas, es menospreciar o vilipendiar o despreciar de alguna forma al otro. Yo creo que no caben ningún tipo de insultos ni de descalificaciones en estos momentos. Lo digo con toda sinceridad. Otra cosa es lo que se diga en Twitter, que al final es una plataforma estupenda para hacer influencia, pero no es la opinión pública. Siempre nos sorprendemos con eso, pero entendamos que los líderes no deben hacerlo. Creo que Henry Falcón se ha inclusive manifestado a favor del tipo de iniciativas del Frente, y ha sucedido también lo contrario, pero creo que eso está allí, porque creo que es probable, por lo menos el escenario más deseable, que las iniciativas confluyan hacia una o hacia otra. Posiblemente el señor Falcón, cuando vea que definitivamente no hay condiciones para ir a las elecciones, puede ir haciendo causa común con el Frente, y eso nos puede llevar a otros escenarios. O puede terminar sucediendo lo contrario, y hay conversaciones. Por cierto, menos mal que las hay, entre gente clave que está en el Frente, entre sus líderes naturales y el señor Henry Falcón, porque al final el objetivo es el mismo. Y creo que también debería acercarse la gente de Soy Venezuela y despojarse de todo tipo de prejuicios para conversar sobre ese tema. Pero insisto, las cuestas no creo que son muy tempranos para hacerlas ahorita. Sí. No es cierto que el madurismo o el gobierno no cuenta con apoyos, los tiene, hay muchísimos mecanismos de presión, está el tema de quién cuenta los votos, o sea, el asunto es tremendamente complejo. O también cómo manipulas tú a través de una bolsa CLAP con el hambre que hay en el país. A eso me refería. Y algo más que me parece clave, aquí hay que hacer una especie de barómetro en donde uno va poniendo condiciones a ver cuáles apuntan hacia el cambio y cuáles disminuyen. Y creo que una de las más importantes es el tema internacional. Así como no hemos hablado del tema de hiperinflación, posiblemente no haya ni tiempo, y eso está haciendo destrozos en la población y en las empresas venezolanas, porque es una hiperinflación acompañada de recesión, de poca producción y de hostilidad gubernamental. Esa no se había visto en este lado del planeta nunca. En ninguna parte de la historia hemos tenido
una hiperinflación, por ejemplo, en un país petrolero. Primera vez. Primera vez, no existe. Eso no y son 53 casos en la historia de la humanidad de hiperinflación, que puedes estudiar. Pero hay algo más, está la primera Roma, Grecia, Hungría, Francia, las más recientes, y la de Perú, la de Perú y Zimbabue. Israel, cortica, pero también la tuvo. Y por cierto, ya que lo tocas, ese tema, lo ha dicho aquí también entre otros Luis Vicente León y algunos otros analistas, no ha habido ni un solo caso en la historia que una hiperinflación no termine en una apertura económica. No hay otra forma de solucionarlo. Menos en un solo caso. ¿Cuál en es Zimbabue, que no, hicieron un boicot, pero pero terminó antes de que terminara. Bueno, ahorita, hace poco, con golpe de Estado, un semigolpe de Estado. Estado. Tú que no me refiero a cambios políticos. Todas terminaron en apertura económica. Okay. Cambios políticos no siempre, pero también terminó siendo un cambio político ocurriendo en Zimbabue, y no conozco los detalles, pero probablemente todavía no haya democracia. También estamos viendo por primera vez un escenario internacional inédito. Yo no recuerdo haber visto jamás, habría que consultar con internacionalistas, una arremetida, un acuerdo tan firme de tantos países. Hoy se anuncia que el G20, todos los ministros de finanzas del G20 van a sentarse no solamente a estudiar sanciones, sino a bloquear los fondos mal habidos de venezolanos en el extranjero. Ya empezaron. Así como así ha habido en el pasado iniciativas para bloquear países por escalamiento nuclear o por temas de terrorismo, yo no creo que haya habido ninguna, y eso es propio del siglo XXI, de las dinámicas que estamos viviendo en la modernidad, una dinámica tan agresiva y tan masiva inclusive, para decirle a un país, epa, usted se salió de los límites de la democracia, vuelva a ella, y por eso estamos ejerciendo estas sanciones. Y yo creo que eso también pone elementos nuevos sobre la mesa, que debe hacerle entender al liderazgo y al entramado social que así como hace falta, así como está y hace mucha falta esa presión internacional, debe haber articulación coherente hacia lo interno para lograr algún cambio. Porque hay tres casos. El que se plantea de la abstención, o vamos a decir el Frente Amplio Democrático, que si no hay condiciones, el próximo paso es abstención, está bien. Está el de Henry Falcón, que es una propuesta, si yo gano, es un gobierno de transición, y lo dijo hoy en este programa, en el programa de Vladimir Alón en este canal, que era un gobierno de transición de 3 años. Dijo que lo primero que iba a hacer era liberar al preso de conciencia Leopoldo López y que iba a crear condiciones para que este fuera un país nuevamente suscrito a la democracia. Y el otro, que es la propuesta del presidente Maduro y seguir con el madurismo, que vemos que ya se deslastra del chavismo por todos los movimientos que hemos visto en los últimos días de algunos generales del 4F presos, etcétera. Son 3 escenarios importantes, pero el de Henry por lo menos tuvo una propuesta que tú puedes analizar, porque estuvo en el New York Times, habla de lo que significa la dolarización. Francisco Rodríguez estuvo en este programa. Hay una propuesta concreta, los demás no hay ninguna propuesta que yo pueda analizar, solo esa. Yo quería saber cuál era tu opinión. En primer lugar, para aclarar, el frente, como ya dije anteriormente, no está allí para hacer propuestas de país, es un frente para básicamente conquistar mejores condiciones. Por eso no la puedo analizar, no la podemos analizar. Pero sin embargo hay una cantidad, si la hacen, vamos a analizarla, hay una cantidad de propuestas que sí vienen de hace tiempo, de la MUD. Que está la propuesta de Leopoldo López también de la salida energética del país, no, que es importante y la hemos analizado en este programa. Y hay que ser muy sinceros, o sea, dentro del seno de la Mesa de Unidad Democrática hay una cantidad de consensos básicos sobre cómo arreglar la economía, que por cierto coinciden mucho con las cosas que ha expresado Henry Falcón y también Francisco Rodríguez. Hay muchísimas coincidencias, gracias a Dios, porque esos son los consensos que echan a andar un país después de que pasa por conflictos como los que estamos viviendo. Pero lo que está tratando, el cálculo, digamos, político que hace Falcón y su gente, tiene que ver con una propuesta que nace de su propia iniciativa y por eso empieza a sonar más duro. Recordemos, Pedro, que no es lo mismo ser oposición. No solo suena más duro, perdona, pero es que cada vez tiene más apoyo. Hoy salió ya adelante Claudio Fermín, que va a ser su jefe de campaña. Tiene Eduardo Fernández, que dijo el propio Henry Falcón que iba a ser su canciller. Lo vimos en Estados Unidos, una foto un poco que vale la pena analizarla también. Sí. No gustó mucho la opinión pública, pero por lo menos se está moviendo y él dice que él va a ser de apertura. Pero sí, es la única salida que yo veo.
Yo no es que estoy convencido, estoy como todo el mundo. En este momento todavía, hasta mayo 21, no sabemos qué vamos a hacer, pero estoy tomando en cuenta todos los análisis. No, y antes de mayo 21 o mayo 20, creo que es la fecha, tenemos que ver cómo se mueve, insisto, el estado de ánimo del país, hacia dónde van las apuestas, porque tú puedes tener algunos personajes que sin duda alguna suman, como la que ya estás mencionando. Algunas veces restan en otros votantes, hay que ser muy justos. Pero lo que quería comentarte es que no es lo mismo, creo que lo hemos olvidado después de tantos años de lucha, no es lo mismo ser oposición que erigirse como una alternativa clara de poder. Y eso es un paso clave que tiene que darse en los próximos meses en Venezuela. E insisto, hay propuestas sobre la mesa. La del Frente no persigue el poder. No es que el Frente Amplio va a ejercer el poder en Venezuela. Para eso están los partidos políticos. Hace una propuesta de lograr condiciones electorales para que entonces en unas elecciones libres se propongan. Hemos dejado, por cierto, de lado, y no quiero dejarlo a la propuesta que hace Soy Venezuela, que es que dicen no puede haber ninguna elección, sino tiene que haber una salida del gobierno y después hacer una elección. ¿Y cómo haces eso? Pregúntales a ellos. Esto yo creo que es importante que ellos también tengan oportunidad de decir cómo hacerlo. Pero para eso, pero Pedro, sea como sea, para eso también hace falta energía y masa crítica social. Y no se está logrando. Entonces, insisto, hay que ver cómo se mueve la masa, cómo se mueve el ánimo de la población. Porque si se mantiene en desesperanza, nada nos va a salir bien. Entonces, volviendo sobre el tema que tú mencionas de puede haber desesperanza, pero si votan 4 personas y 3 votan por uno o por el otro, deciden el destino del país. Aún cuando no te entreguen la elección, es correcto. Y así haya reconocimiento internacional o no, porque internacionalmente lo hemos vivido. Toma mucho tiempo. Así es. O sea, pero no dejemos de lado lo que acabo de decir. Yo no creo que van a venir los Marines, como decía el otro día. Esa es una apuesta, yo creo que en la que... Mira, yo estoy esperando aquí con una cita. Eso es una propuesta que tú y yo no podemos analizar. Eso es una cuestión de que llegaron, no llegaron, y ahí se ve. Porque hay una cosa que corre transversalmente en cualquiera de esos 3 propuestas, que es el deterioro social y la hiperinflación, y que, como ya hemos dicho, inevitablemente quiebra a las sociedades y exigen un cambio. No hay un solo ejemplo en la historia. No hay, como alguien ha dicho por ahí hace poco, tú puedes vivir con un país con mucha pobreza muchos años. Cuba tiene 60 años viviendo sin democracia, sin propiedad privada, pero en hiperinflación no se puede vivir más de un número determinado de veces. Es así. Al regreso vamos a tocar ese tema de hiperinflación, también sobre los billetes venezolanos. Nace uno que se llama el Orsa. El Banco Central de Venezuela pierde cualquier tipo de autonomía. Hacia dónde vamos, y si no hay un cambio en política cambiaria, económica.